La voz de Dios produce rompimientos. Salmo 29:3 dice: la voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno del Dios de la gloria, el Señor está sobre las aguas impetuosas. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y para el mundo también. Muchos aceptan cada día cómo se presenta sin considerar el futuro. Dios tiene un plan, Dios tiene un futuro para cada uno de sus hijos. En parte, la iglesia ha sido culpable de mantener su enfoque solamente en que salgamos de ese viejo mundo perverso, en vez de ayudarnos a descubrir por qué estamos aquí. Dios nos ha puesto en este mundo con un plan perfecto. El plan de Dios para el hombre está indicado en el comienzo de la Biblia. Leemos en Génesis 1, versos 26 a 28, y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y a semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. Después que creó a todas las otras criaturas, creó al hombre con el mayor parecido a él mismo, mucho más que las otras criaturas. Solo Jesús es la imagen expresa de Dios. Sin embargo, Dios escogió hacer al hombre similar a él mismo, simplemente puso un poco de su honor sobre el hombre. En el hombre, Dios unió la carne con el espíritu, el cielo con la tierra. El hombre de Dios debe ser su representante en la tierra como un embajador. Dios le dio al Hijo de Dios autoridad delegada y dominio en la tierra. Dodge explica esto en su libro Oración Intercesora de esta manera. Adán era comparable o similar a Dios, tanto como Dios, que era majestuoso. Dios fue reconocido en Adán, lo que significa que Adán llevaba el peso aquí en la tierra. Adán representa a Dios, presentando nuevamente su voluntad en la tierra. Adán era el gobernador o administrador aquí de parte de Dios, puesto por Dios. La tierra era lo asignado a Adán. Esta había sido puesta bajo su cargo y cuidado. Adán era el vigilante o guardián. Como sucedieran las cosas en el planeta Tierra, para bien o para mal, dependía de Adán y de su descendencia. Adán, como representante de Dios, reflejaba el carácter y la autoridad de Dios. Igualmente era la voz o el vocero de Dios sobre esta tierra. Adán y Eva hablaron por Dios en la tierra y sus habitantes. Ellos lo hicieron tal como un embajador de los Estados Unidos hablaría por el presidente de la gente a la cual ha sido enviado. Pero Adán y Eva fallaron en cumplir el plan de Dios que tenía para con ellos en la tierra. Al desobedecer el único mandamiento que tenían, cayeron y cedieron el plan de Dios de sojuzgar la tierra, y como resultado había un lugar de separación entre Dios y la humanidad. Después de la caída, Dios prometió en su misericordia redención y restauración. Les dio vestiduras para que se cubrieran y les prometió que un día la semilla de la mujer aplastaría la cerviz de la serpiente. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, versos 18 y 19 dice: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia condujo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Jesús trajo un nuevo pacto. Dios obra en la tierra a través de pactos. Adán y Eva rompieron el pacto con Dios, pero a través de Jesús una senda fue creada para restauración. Ahora, a través del nuevo nacimiento, el hombre se vuelve copartícipe del pacto con Dios. Los intercesores, como copartícipes del pacto de Dios, son aquellos que hoy se paran en la brecha que separa a la gente de Dios. Son aquellos que participan con Dios en redimir la tierra.
Ezequiel habló del deseo de Dios de encontrar un hombre que se pare en la brecha para restauración de individuos, ciudades y naciones. Ezequiel 22:30 dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y dé la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando una pared estaba rota o se había abierto una brecha por el ataque del enemigo, había peligro para aquellos que reparaban la perforación del combate. La Biblia habla de falsos profetas que no podían ser hallados por ninguna parte en el momento de reparar el muro. Los verdaderos profetas se identificaban de manera muy cercana con el pueblo de Dios y estaban dispuestos a exponerse al peligro con tal de ver la pared reparada. Moisés estuvo dispuesto a pararse en la brecha por el pueblo de Dios. Sin embargo, solo Jesús fue el único digno de pagar el precio a través de su muerte, sepultura y resurrección para pararse en la brecha y reparar la pared que separaba a Dios del hombre. Por medio de lo que hizo, compró aquello que el hombre había cedido. Jesús entonces restauró el derecho legal de la humanidad de ser los representantes de Dios en la tierra para que el plan de Dios fuera finalmente cumplido. Hoy el Señor está levantando intercesores que se paren en las brechas para interceder. Como copartícipes del pacto de Dios, se convertirán en la voz del Señor en la tierra para hablar perdón, sanidad y restauración en lugares destrozados que necesitan ser reparados. Él está buscando a aquellos que están en pacto con Él. Hoy podemos ser la voz del Señor para ayudar a traer sanidad a la tierra. Isaías 58:12 dice, tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables. Como somos la voz del Señor en la tierra, Dios ha puesto su poder en nuestras palabras para lograr grandes cosas. El Espíritu de Dios fluye a través de nosotros como río, tal como se describe en Juan 7:38-39, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Los ríos de agua viva proveen un medio para desatar la voz del Señor en nosotros. De acuerdo al Salmo 29, su voz está por encima de las aguas, entonces está por encima de los ríos de agua viva, fluyendo de la boca de los intercesores. Doshit dice lo siguiente: después de reprender la tormenta, Jesús reprendió a los discípulos por su temor e incredulidad, implicando que ellos debían haberla reprendido. Él también dio seguimiento a su maldición de la higuera con la promesa de que nosotros ahora podemos hablar a los montes y echarlos a la mar. Él está describiendo el poder de las declaraciones inspiradas por el Espíritu Santo. Nosotros llegamos a ser la voz de Dios sobre la tierra. En el Salmo 29 hay varias cosas respecto a lo que hace la voz del Señor. Una de esas cosas es que la voz del Señor rompe. La palabra romper en hebreo es shabar y significa explotar, romper en pedazos, desgarrar en pedazos, destruir, desgraciar, estar quebrantado por remordimiento, causar ruptura. Al ver estos significados de la palabra shabar, es fácil de ver cómo la voz del Señor a través de los intercesores puede ayudar a destruir los trabajos del enemigo y desatar quebrantamiento y arrepentimiento en aquellos que no están caminando con el Señor. Su voz a través de su pueblo también abre la matriz, por así decirlo, para que el Señor haga nacer sus propósitos en la tierra. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí y vio al pueblo envuelto en una orgía, destrozó las tablas de la ley. Los altares de dioses falsos han sido muchas veces víctimas de ese destrozo o shabar. Eso es lo que sucede cuando los representantes de Dios a través de la intercesión desatan la voz de Dios por encima de las aguas, pero esto solo se logra con la voz del Señor. La voz de Dios también sacude, del hebreo krul, que significa tener miedo, temblar con dolor, estar aterrorizado, estar con dolores de parto, dar a luz, producir, sacar a luz.
La voz de Dios hace que el enemigo tenga temor. Eso es lo que causa tanto terror, que temblará del dolor. La voz de Dios hace que las palabras dichas produzcan y traigan realidades. Su voz da a luz el fruto de nuestras labores. Si pudiéramos ver todo lo que se mueve en el espíritu, oraríamos más. A veces cuando oramos y no vemos inmediatamente la respuesta, pensamos que nada ha sucedido. A Daniel le llevó 21 días para recibir la respuesta. A veces quizás tome más tiempo antes que veamos los resultados de nuestra intercesión. Hay un tiempo correcto para que todas las cosas sean hechas. Dios dará a sus intercesores la unción de Isaacar para reconocer el tiempo y las estaciones y sepamos qué tenemos que hacer. Muchas veces Dios está listo para hacer algo para que algo sea hecho, pero necesita que alguien ore para que su voluntad sea hecha. Dios es el que pone sus palabras en la boca de los intercesores cuando están listos a llevar a cabo su palabra. Jeremías capítulo 1 verso 9 al 12 dice: luego extendió el Señor la mano y tocándole la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué es lo que ve Jeremías? Veo una rama de almendro. Respondí: ¿has visto bien? Dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. La palabra hebrea para mirando es shakad y significa estar en vigilia, sin dormir, estar alerta, vigilante. Dios está despierto, nunca duerme. Está alerta y vigilante para apresurar el cumplimiento de las palabras que ha puesto en nuestra boca. Dios le mostró a Jeremías un árbol de almendro. ¿Por qué lo hizo? La palabra almendro es cercana a cómo se deletrea shakad, que hemos visto. La palabra hebrea para almendro es shaked. De todos los árboles el árbol de almendro es el que florece más temprano. Sin embargo, en hebreo, el árbol de almendro es considerado como el árbol despertador. Dios le dio a Jeremías una ilustración para indicar que él estaba dispuesto, alerta, pendiente y vigilante para cumplir su palabra. Dios siempre está despierto y llevará a cabo las palabras en la boca de sus siervos. Permite que el Señor te use ahora como su voz. No permitas que el enemigo te intimide. Deja que el Espíritu Santo fluya a través de ti y verás a tus enemigos, a los enemigos del Señor, salir huyendo. Que Dios te bendiga.